Dios le bendiga, amada iglesia, amados amigos de Facebook y de YouTube. Le habla su amigo y hermano, el pastor Juan Rodríguez, de la Iglesia Bautista de Buenavista, aquí en el canal de YouTube, de Facebook y el canal de YouTube de Buenavista. Y estamos pues saludando a algunos hermanos. Ya saludamos a Glenmary Torres desde Texas, Marieli Sánchez de acá de Calle, Dios te bendiga, y la hermana Juana que está allá conectada, hermana Juana Roldán, qué bueno que estén conectados acá. Tenemos 5 conexiones, damos gracias al Señor por eso. Si tienen alguna pregunta durante la conversación que tengamos, pues vamos a ir contestándola. Y hemos hablado y hemos hecho varios videos cortos, algunos se han extendido de más de media hora, pero algunos videos cortos con relación a qué es nuestra iglesia, qué creemos en nuestra iglesia. Y ya hablamos, de tocarle este tema, ya nosotros hablamos que somos una iglesia que abraza las doctrinas de la gracia, que también se llaman el calvinismo, y las explicamos. Y explicamos todo eso, y que creemos también, eso fue otro video, si no me equivoco, que creemos en la confesión de fe bautista de 1689, que creemos que se ajusta y avalamos, se ajusta a nuestras creencias y avalamos también sus posturas. De igual manera también somos de la Convención Bautista del Sur y tenemos fe y mensaje bautista, que también avalamos y confirmamos y creemos en él también. Es nuestra confesión, ¿verdad?, como convención. Y también el tema que vamos a estar tocando en esta noche es que también creemos firmemente que en la evangelización, sí creemos en la evangelización. Y aunque parezca absurdo que creamos en la evangelización y que haya una charla, una explicación con relación a este tema entre nosotros, es porque hemos visto y yo he escuchado y he sabido de que cuando uno cree en la elección incondicional, que Dios elige a quién va a salvar, pues entonces no es necesario evangelizar. Lo cual nosotros no creemos de esa manera porque es contrario a las Escrituras. Nosotros creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no tiene errores, no se contradice y es relevante. Por lo tanto, cuando vemos lo que dice la Escritura, y voy a leer ya mismo Marcos 16 y Mateo 28, los versículos finales, vamos a ver que los mandatos y las enseñanzas que están escritas aquí, pues son relevantes y son necesarias obedecerlas. Leemos primeramente en Marcos, que hemos estado predicando una serie del Evangelio de Marcos, ya llevamos varios sermones. Dice Marcos 16, versículo 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15, y ahora voy a leer Mateo capítulo 18, Mateo 28, versículos 18, 19 y 20. Acercándose Jesús le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagáis discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ambos versículos es de la Nueva Biblia Las Américas, que es la que hemos estado usando y hablando acerca de ella. Así que, amados hermanos, Dios te bendiga, Abigail López. Bueno, hermana Abby, que está por aquí. Una bendición también que esté escuchando. Nosotros creemos que a pesar de que haya un pensamiento absurdo de que ser calvinista significa que no evangelizamos, también nos han atachado de que somos fríos, de que no hay avivamiento en nuestros cultos, que eso es otro tema, solamente hoy vamos a trabajar por lo del evangelismo, que sí creemos en la evangelización y el evangelismo. Lo que pasa es que, mi amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo dio la instrucción y dio la orden, es lo que se llama una comisión. Cuando nosotros somos comisionados, enviados a hacer algo por Jesús, con la autoridad de Jesús, e ir y predicar el evangelio a toda criatura. Federico Lorca, Dios te bendiga. Qué bueno verte por aquí conectado. Dios los bendiga a todos también, dice él. Bendiciones a todos.
Nosotros creemos que el evangelismo es parte de la vida cristiana, es lo que hacemos, es parte de lo que nosotros hacemos en la glorificación de nuestro Señor Dios. Glorificamos a Dios obedeciendo su palabra, glorificamos a Dios evangelizando también. ¿Qué pasa? Que como nosotros creemos en las doctrinas de la gracia, y las doctrinas de la gracia dan toda la gloria a Dios, y creemos que Dios escoge a su pueblo, a la iglesia que va a salvar, a su nación escogida, la escoge desde antes de la fundación del mundo, pues nosotros estamos claros que cuando Dios las escoge, Él es soberano, Él es quien salva, Él es el que tiene toda la autoridad, y Él tiene que él es el que toma esa decisión, no somos nosotros. Es Cristo, es nuestro Señor Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero hay algo que el Señor Jesús nos ordenó, y como dije en Mateo 28, versículo del 18 al 20, también en Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, nos da la instrucción, el mismo Dios que escoge, da la instrucción a sus escogidos, a los apóstoles, a sus discípulos, a la iglesia, de ir y predicar el evangelio, predicar la buena noticia, predicarle al caído, a la persona que sabe que es pecadora, que no reconoce ni cree en Jesucristo, hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos, de hecho, unos talleres que estamos dando en estos días del ministerio Living Waters, que nos está dando mucho ánimo para evangelizar y hablarle a las personas del Señor Jesucristo. Lo hemos hecho, lo estamos poniendo en práctica y le damos gloria a Dios por las conferencias y las clases que hemos tomado con eso. Y también, amados hermanos, no solo por tener una clase que lo hacemos, sino porque es un mandato de Dios, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que nosotros creamos en que la gente es elegida no significa que no evangelizamos, porque los elegidos no tienen un sello o un rótulo que diga, soy elegido, no me predique porque ya el Señor me salvó. No, nosotros no sabemos a quién el Señor va a salvar. Nosotros solo sabemos que tenemos que predicar el evangelio, que tenemos que hablar a todo el mundo, que tenemos que hablar a todas las naciones la verdad del evangelio. Ahora, la forma en que se está predicando el evangelio generalmente se ha dado de manera equivocada porque muchas veces se está tratando a nuestro Señor Jesucristo como una oferta. Mira lo bien que te va a ir con Jesús, mira lo bien que te va a ir cuando vengas a Cristo, va a salvar tu matrimonio, va a salvar tu familia y todo ese tipo de cosas, pero así no es que funciona el evangelismo. Tampoco creemos, ¿verdad?, que el evangelismo o la evangelización o la persona convertida, mejor dicho, tampoco creemos que sea una oración a quien convierte a la persona. Decir una oración, convertir a la persona. Creemos que es Dios quien lo hace mediante la locura de la predicación, principalmente mediante la locura de la predicación. Tenemos un comentario de Federico Lorca, dice, cuando se menciona que la palabra de Dios no regresa vacía, se relaciona con esto de evangelizar, pues los escogidos escuchan el evangelio y proceden al arrepentimiento, pero los que se pierden rechazan la salvación, exactamente. Y es tremendo ejemplo la parábola de la semilla. Tremendo ejemplo el de la parábola de la semilla. Porque Jesús dijo y enseñó, y dijo, arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que el Señor hablaba. Y ese mensaje lo escuchaba todo el mundo, lo escuchaba por los oídos. Pero solamente Dios es quien llama al corazón. En la parábola del sembrador, Jesús, ¿verdad?, está explicándole a todo el mundo que había un sembrador y lanzó la semilla y fue a sembrar, lanzó la semilla, una cayó en piedra, otra cayó en el camino, otra cayó en espinos, en camino en piedra, otra cayó en espinos y otra cayó en tierra fértil. Y cuando cayó en tierra fértil, entonces creció la planta y dio fruto hasta el 30, el 60 y hasta el 100%. ¿Qué significa eso? Jesús se va aparte con sus discípulos y los discípulos le preguntan qué significa la parábola. Entonces, en Marcos capítulo 4, entiendo del versículo 11 en adelante, él empieza a explicar la parábola. Él empieza a explicar lo que dice y lo que significa la parábola. Y esto es lo que el Señor nos mandó a hacer. Y lanzar la semilla, la proclamación del evangelio, la predicación de la palabra, tiene que ser lanzada por todo lugar. Es la palabra
de Dios. Leo Marcos capítulo 4 y voy a los versículos 11 en adelante. De los versículos 11 en adelante. Dice explicación de los versículos 10 en adelante. Explicación de la parábola. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Jesús le contestó, versículo 11, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están fuera reciben todo por parábolas para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Ahí termina el versículo, leo de la versión Nueva Biblia, las Américas. Interesante esos versículos, me gustaría después, en otro momento, poder hablar un rato acerca de él. Pero miren lo que dice, no entienden esta parábola, ¿cómo pues comprenderán las otras parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Es el que siembra la palabra. Se me perdió. El sembrador es el que siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen al instante viene Satanás y se lo lleva y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Y de igual manera, estos son los que se sembró la semilla en pedregales. Son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda y en sí mismo, sino que son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y el deseo de las demás cosas entran y la ahogan y se vuelven estériles. Entonces, otros son, voy por el versículo 20, otros son aquellos que sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y a otros a 100 por uno. Miren lo que significa. Bendiciones, Omaira Rodríguez, Cheita, ¿verdad? Miren lo que significa. Dios te bendiga mucho, Omaira. Qué bendición. Cuando nosotros predicamos la palabra, como nosotros no conocemos, el Señor sí, pero nosotros no conocemos la tierra fértil, no conocemos la tierra buena, nuestra labor como hijos de Dios, como personas convertidas que entendimos el Evangelio, entonces es hablar del Evangelio a otras personas que no son creyentes, a los que están en el mundo. Sin embargo, eso no significa que nosotros mismos, como hijos de Dios y convertidos, no significa que no necesitemos el Evangelio, porque sí lo necesitamos cada día. Necesitamos saber y reconocer cada día que Cristo murió por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, la predicación del Evangelio no solamente es para los no convertidos, sino también para nosotros. Nosotros la necesitamos también. Ahora, si evangelizamos, no solo porque es un mandato, también por amor a nuestro Señor Jesucristo y por amor a las almas que no tienen a Cristo. He dicho muchas veces en la iglesia aquí que cuando nosotros nos llaman a hablar y le exhortamos a predicar el Evangelio, nos da miedo, nos da vergüenza tal vez, nos da miedo de que no conocemos mucho de la palabra. No es necesario saber mucho de la palabra. Y he dado este ejemplo muchas veces y la iglesia lo conoce. Cuando nosotros no somos farmacéuticos, pero recomendamos pastillas que nos hacen bien. No somos farmacéuticos, no estudiamos 5, 6, 7 años en una universidad para recomendar medicamentos. Sin embargo, lo hacemos porque nos hizo bien. Igual como las películas, igual que los restaurantes, igual que los lugares, ¿verdad? Entonces, nosotros que tenemos el mayor beneficio universal para nuestras almas, no importa que tú sepas muy poco
con solo decir quién tú eras, qué Jesucristo hizo en tu vida y quién serás cuando Cristo te convierta, cuando te convertiste, pues eso es lo que tienes, eso es lo que haces. Ahora, obviamente, según va pasando el tiempo, vas conociendo más el Evangelio, vas conociendo más la palabra, vas conociendo también las dificultades y el enfrentamiento con el mundo. Ahora, los que son de tierra fértil, aquellos que el Señor Dios preparó, que son los escogidos, esos van a prevalecer, esos van a permanecer. Pero hay unos que pueden dar, ¿verdad? Y con esto a veces tildan a la iglesia de hipócritas, porque es que hay veces que cuando viene la aflicción, viene el dolor, por causa de la palabra, dice el texto, entonces se van, se alejan. Cuando viene el dolor o la aflicción, por causa de la palabra, se alejan. ¿Por qué? Bueno, a veces tenemos que tomar decisiones muy radicales con relación al Evangelio, con relación a Cristo, por ser hijos de Dios. Tenemos que enfrentar un mundo contrario que no cree en Jesucristo, que nos va a estar invitando o acechando a que nosotros caigamos. Tal vez vamos a sufrir el dolor de ser íntegro, de las consecuencias de la integridad, por ejemplo, en las planillas. Yo este 15 de abril, que ahora mismo no sé cuál es la fecha en que se extendió, pero cuando uno va a llenar las contribuciones para el gobierno, generalmente uno, antes de Cristo, uno estaba metiendo mentiras y todo eso para pagar menos, pero ahora eres cristiano y tienes que decir la verdad. Tienes que decir la verdad y entonces posiblemente te cueste pagar tal vez un poco más de contribuciones y todo eso. Pues, esos son efectos, entre algunos otros muchos que hay, porque el falso evangelio, el evangelio satánico de la prosperidad, que es satánico por todos lugares, no hay otro. Cuando hablan de evangelismo y prosperidad o el evangelio y prosperidad, eso no encaja. No encaja. La prosperidad espiritual sí existe, pero la prosperidad económica, que por tú ser cristiano, que tú, por tú ser un hijo de Dios, tiene que tener riquezas y todo eso, eso es satánico, eso no es cierto. Entonces, cuando llegamos a este punto, a ver si hay alguien acá. Ok. Si llegamos a este punto donde nos han dicho que ser cristiano es bueno, que va a sanar tu vida, bueno, va a sanar tu matrimonio, va a sanar tu cosa, vas a recuperar ciertas cosas, y nos creemos que es así. Entonces, cuando viene esa aflicción, que llega el momento donde ni eres rico, ni se recuperaron las cosas económicas, tal vez, Dios no lo quiera, ¿verdad? Porque no es nuestro deseo, tal vez no se restauró su matrimonio, entonces abandonas la palabra porque tú esperabas otra cosa. Sin embargo, el Evangelio es para vida eterna. Es para vida eterna, no es para las cosas de este mundo. 1 Corintios capítulo 15 dice, si nosotros esperamos en Cristo solamente para este mundo, somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Dice Federico, ¿qué hacemos con la persona que le hemos hablado y parece inclinado al Evangelio, pero no tenemos una iglesia sana para recomendarle? Una frase de Paul Washer, y dice, nosotros, cuando no hay iglesia sana, pues vas a tener que disipularlo, porque es lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? Es disipularse con una persona que le dé. Pero si Paul Washer dijo una vez que nosotros no debemos buscar una iglesia que esté cerca de donde vivimos, sino cerca de la palabra. Y debe haber, yo confío en el Señor, que debe haber algún lugar donde haya una iglesia de sana doctrina, de sana enseñanza, donde pueda congregarse. Pero es una pregunta genuina, es una pregunta genuina. Muchas veces se encuentran iglesias más que no son de sana doctrina, están por muchos lugares, y una de reformada, de sana doctrina, pues a veces son escasas en muchos lugares. Acá pues le damos las gracias al Señor, por lo menos la iglesia Bautista Buena Vista aquí en Calley, le servimos al Señor y procuramos servirle a través de la palabra, y le invitamos, a aquellos que nos están escuchando, le invitamos a que pueda estar con nosotros cada domingo, 10:30 de la mañana. También aquí en Calley está la iglesia Bautista Sin Paredes, de mi amigo y hermano, el pastor Freddy Didier, que es una iglesia muy buena. Pues estoy hablando acá desde Calley, Puerto Rico, de lo que conozco en esta área, ¿verdad? Una iglesia excelente, reformada, y también que le sirve al Señor y está cerca de la palabra, que es lo que estamos buscando también.
De igual manera, en otros pueblos, en Carolina está mi amado hermano, el pastor Andrés Lara Cuenta, Iglesia Bautista Metro. Allí esa iglesia que está ya creo que cumplió 5 años, 4 años ya de fundada, también una iglesia cerca de la palabra. Y Canóvanas, el pastor Ortiz, se me fue el nombre, pero también está allí este hermano y se puede conseguir a través de él. Ok, ya gracias hermana. Le voy a estar llamando terminando aquí esta parte. Entonces, estamos en esa parte del evangelismo y contestando con relación a las iglesias que están cerca de la palabra. Y cuando ocurre que estamos en un lugar, tal vez en otro país, y le predicaste a una persona y la persona es tierra fértil, ves fruto, porque los frutos se ven a largo plazo, no se ven inmediatamente, ¿verdad? Siempre va a haber un momento donde vamos a reconocer que la persona sí lleva un amor por Cristo, no en los primeros meses, sino a lo largo del tiempo, cuando enfrente aflicciones y todavía glorifica a Dios como lo hizo Job, pues entonces vamos a ver que esa persona sí, ¿verdad? Está arraigada al Evangelio de Jesucristo y arraigada a Cristo. Por lo tanto, cuando no tenemos una iglesia cercana, hay que acercarse a la palabra, discipularlo y tener y buscarlo. Yo, como dije, confío en el Señor. En todos los países haya iglesias sanas, pero debe congregarse, debe buscar congregarse en algún lugar. Y volviendo a lo que estábamos diciendo, explicando, ok, cuando creemos en las doctrinas de la gracia, también creemos en el evangelismo. Creemos que las personas deben ser, los hijos de Dios deben ser predicadores del evangelio, predicadores públicos de todo el mundo. Toda la iglesia no es un asunto pastoral, sino que toda la iglesia debe ir y predicar el evangelio. En Hechos, capítulo 2, el Señor Jesús reafirma eso. Cuando fue ascendido, levantado al cielo, reafirma que este es eso se tiene que hacer, ¿verdad? Hechos capítulo 1, perdón, Hechos capítulo 1, versículo 8. Voy a leer desde 6. Entonces los que estaban allí reunidos preguntaron al Señor, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas en las que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando vemos ese mandato de ser testigos, predicadores, de ser proclamadores del Evangelio, es en todo lugar, Judea, Samaria, Jerusalén, todos los lugares, hasta los confines de la tierra. El Evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Y el libro de Hechos, que es llamado Hechos de los Apóstoles, también pudo haber sido llamado Hechos del Espíritu Santo, fue la expansión de esa instrucción, de las dos instrucciones, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos, ir y me seréis testigos. Y mientras nos vamos moviendo en esta vida, mientras vamos hablando con otras personas, vamos a hablar del Evangelio de Jesucristo. Y entonces se puede hablar del libro de Hechos, que es la expansión de esa predicación en la plantación de iglesias y personas convirtiéndose en diferentes lugares. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que evangelizar. Somos una iglesia Bautista de Buenavista, es una iglesia que proclama el evangelio y creemos firmemente en el evangelismo. Hay un comentario acá, Pedro Rodríguez, lo está viendo. Gloria a Dios, Dios te bendiga, alabado sea el Señor. ¿Desde dónde, Pedro? Déjame mirarlo aquí, yo lo logro ver aquí. Aquí mismo en calle. Pedro, Dios te bendiga, bendiciones. Bendiciones, qué bueno que esté por aquí también. Gloria a Dios. Pues gracias siempre, ¿verdad? Conteste los mensajes y todo esto. Está viniendo acá a nuestra iglesia. Pues nosotros creemos esto y creemos firmemente que tenemos que evangelizar. Y así, amados, vemos, como es corto, ¿verdad? Quisiera estar en ese punto que refutamos el hecho de que nos digan que porque Dios es soberano y escoge a quienes va a salvar, eso significa que no evangelizamos. Nosotros no creemos eso.
Creemos, al contrario, que como nosotros no sabemos a quién Dios va a escoger, entonces evangelizamos más, con más ahínco, con más amor, con más deseo, pues es Dios quien los transforma, pero somos nosotros los instrumentos que Dios quiere usar para proclamar su verdad, para proclamar el evangelio, para proclamar que Cristo es el Señor. Amados, una de las cosas que nosotros estamos aprendiendo es que no podemos hablarle a las personas del evangelio. Sí podemos hacerlo, pero no podemos darle solución si no le hablamos del problema. Si no le hablamos del problema. Y el problema no es el matrimonio, el problema no es la casa, no es sus finanzas, aunque estamos hablando de una realidad, podemos ayudar, pero el problema más grande y más severo de la raza humana es que está perdida en sus delitos y pecados. Y solución es que ellos reconozcan que están perdidos en delitos y pecados y a la misma vez que hay solución a ese problema del alma, que es Cristo. Él no es la respuesta, Él es la solución y Cristo sigue siendo el Señor de las almas. Cuando la palabra de Dios es bien predicada, el Evangelio es bien predicado y cae en tierra fértil, el Señor Dios, quien preparó la tierra, preparó el corazón, le habló internamente, es quien los trae. Dice el texto en Hechos capítulo 2, al final, versículo 47, si no me equivoco. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Así que este es el mensaje final. Ya yo voy concluyendo. Dios le bendiga a todos, a los que están conectados. Dios te bendiga, Lu Rivera, qué bendición, me encanta verte, siempre los saludo en Facebook, ¿verdad? Qué gran bendición. Y amados, estoy ya tratando, ¿verdad? Concluyendo este tema de que sí, creemos en la evangelización y que ser calvinista nos hace predicar el evangelio con más ahínco, con más deseo, con más amor, como dije ahorita. Dios le bendiga hasta aquí nuestra parte, ¿verdad? Hasta aquí esta parte y esperamos en el Señor Dios que haya sido de edificación y que a la misma vez conozcan parte de nuestra amada Iglesia Bautista de Buenavista. Tenemos nuestros servicios 10:30 de la mañana cada domingo, se está dando presencial y podemos tener ese servicio presencial y estamos buscando soluciones para acomodar más personas y cumplir con el distanciamiento. Angélica, Dios te bendiga, qué bendición. Hermana de Pedro, Dios te bendiga. Como dije, tratando de cumplir con las reglas de sanitación, la mascarilla y el distanciamiento. Así que estamos trabajando para eso, 10:30 de la mañana, cada domingo, aquí para darle servicio a nuestro Señor. Miércoles, 7:30 de la noche, tenemos nuestros discipulados, que ahora mismo estamos en el taller de evangelismo, que sería este mismo miércoles con el penúltimo, y el próximo miércoles pues sería el último taller, el último estudio, pero no importa si no ha cogido los demás, puede estar aquí, va a aprender muchísimo y va a conocer un poco más de lo que es nuestro Señor Jesucristo y lo que debemos hacer para predicar el Evangelio. Otro punto es que viernes alternos nos reunimos con jóvenes y nos reunimos con los matrimonios y cada último miércoles de mes las damas se reúnen en el Ministerio de Destellos de Gracia y los caballeros nos unimos juntos, un discipulado para varones que se llama Portaos Varonilmente. Así que en un mundo contrario, en un mundo donde el viento siempre sopla en contra del cristianismo, hay que tener, ¿verdad?, muy firme quién es nuestro Señor Jesucristo y que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor les continúe bendiciendo. Gracias por sus conexiones. Gracias al Señor por lo que estamos aquí. Le habló su amigo y hermano, el pastor Juan Rodríguez. Nos puede llamar al 787-637-0092. Dios le bendiga rica y abundantemente. El Señor sea con todos. Bendiciones.